Julieta Nono, soy artista plástica. Eu falo entre argentino e, je peux parler en portuñol. Soy argentina e também sou francesa. Creo que todo mi trabajo pasa por la palabra y por la escucha, porque para poder, ¿cómo puedo decir? Para poder escribir, para poder decir, necesito escuchar y ante todo escucharme a mí misma. Yo vine a Francia hace bastante tiempo ya, invitada por la Escuela de Bellas Artes, y vine porque, bueno, porque me invitó la escuela, pero también porque en mi país de origen yo había vivido cosas muy difíciles, había estado desaparecida política y había cosas que no las podía decir en mi lengua materna. Y desde otra lengua, escuchando y estando atravesada por una otra lengua, comencé a poder decir, yo diría, emanciparme de las censuras, de los miedos que tenía en mi lengua materna. Yo como artista, yo digo que yo hice una traducción afectiva. Quiere decir que me traduje a mí misma desde el afecto, de una manera imprecisa, con la necesidad, con mi vulnerabilidad. Y creo que esa es diríamos, la clave del trabajo que yo produzco como artista. Me interesa mucho que ustedes me hayan invitado porque justamente mi trabajo tiene que ver con, yo digo con la escritura, pero es más que nada con la palabra, con la voz, pero para que la voz salga tiene que haber algo, uno tiene que haber escuchado antes, quiero decir, esa voz mía que salió de mí tiene que ver también con lo que yo pude escuchar de mí misma para poder decirlo. Y en mi trabajo de artista, yo trabajo mucho con comunidades diversas, actualmente con mujeres del campo, con pueblos originarios. Y para poder estar próxima a gente, eu necesito, ante todo, a tener empatía con ellos. Eu me presento de una manera que ya estoy escuchando al otro para poder presentarme, para poder, ¿cómo voy a decir las cosas? Y ese otro se presenta a mí y en esa escucha de uno con el otro podemos encontrarnos. Eu trabajo con esa comunidad, por ejemplo, con la comunidad COM, que es una comunidad que se encuentra en lo que se llama la impenetrable, el Gran Chaco, pero que ahora, como todos muchos pueblos aborígenes son obligados, muchos pueblos indígenas son obligados por la deforestación, por del extractivismo, son obligados a irse y viven de maneras muy, muy difíciles, en los bordes de las ciudades. Yo me encontré con ellos así. Y estuvimos, y ahora por ejemplo, hemos producido una serie de piezas, que lo vemos aquí, de animalitos que se identifican con ellos mismos yéndose de la selva, yéndose del bosque, porque la selva, el bosque se están quemando. Y para poder producir esta pieza, primero traducimos un texto que yo habría producido en mi lengua en español, pero luego, primero yo no lo hago en español, lo hice en francés y después lo hice en español. Y a partir de eso ellos lo leyeron y lo tradujeron a la lengua COM. Pero la lengua COM no es una lengua de escritura,
es una lengua oral, es una lengua de oralidad, quiere decir que se dice y se escucha. Y entonces yo me dije, yo tengo que volver a esa primera lengua, a la lengua de la palabra dicha, a la lengua de la palabra cuerpo. Entonces decidí traducir este texto, el texto que yo había producido, que es el texto donde yo hablo de mi exilio y ellos lo identifican a su éxodo, a estos animalitos, que los estoy mostrando de nuevo. Y cada animalito conlleva el deseo de revenir a ese lugar que se perdió. Es una medida, es una mesura que no es humana, es una mesura animal, es una mesura que tiene otra voz. Y en esa mesura podemos escuchar la devastación y el deseo también de ellos de estar vivos también. Ese es un trabajo donde pienso que esta cuestión de la escucha está muy presente, porque fue traducir a algo, además, a una materialidad que es la materialidad de antes de la colonización, de antes de que le imponían unas reglas que no eran las reglas de ellos mismos, de antes de una estructura binaria, de antes del autoritarismo patriarcal, donde había consejo de ancianas y de ancianos, donde los hombres y las mujeres estaban en equidad. Fue una experiencia muy importante con la comunidad, porque yo fixé el precio también de trabajo. Siempre que yo trabajo con una comunidad, yo fixo el precio con la comunidad, porque es una manera que la comunidad me diga, bueno, lo que ellos necesitan, lo que ellos consideran, lo que ellos quieren. Y así trabajamos. El proyecto se discute con la comunidad, se hace con ellos mismos, entonces ellos realmente están incorporados afectivamente a ese proyecto. No es que yo los hago trabajar, sino que trabajamos juntos. En esa pieza, que es una pieza donde yo digo que traduzco a los elementos simples, a la tierra, al agua, al barro, traduzco a esa selva que es de la que se tiene que ir. Y de alguna manera está escuchando la necesidad de ellos, sale la obra, sale mi propio trabajo. Pero porque ellos también me escucharon a mí, porque ellos escucharon mi historia de exilio y ellos se identificaron a mi exilio como yo me identifico al de ellos. Y ahí se entrelaza, se entrecruza algo entre unos y otros. Y yo creo que en este escucharse se crea una lengua entre nosotros y una otra lengua entre nosotros. Eu no sé cómo se dice en portugués, en brasilero, perdón, una lengua que es una lengua de lo que escuchamos entre nosotros. Yo digo que se crea otra voz, una voz nueva, una voz nova. Ese fue uno de los trabajos donde yo puedo hablar de esta experiencia que me parece muy, que yo no la había pensado en términos de escucha, yo había pensado en términos de traducción, pero para traducir hay que escuchar. Entonces ahí hay y también, bueno, yo soy argentina y estoy muy atravesada por la experiencia de psicoanálisis. Es posible que mi experiencia personal de la desaparición política, yo ya no haya podido salir si no hubiera sido el trabajo de psicoanálisis. Y el psicoanálisis es eso, es prestar el oído al otro, escuchar. Y desde escuchar diríamos la singularidad del trabajo personal de cada uno. En mi trabajo de artista, yo digo que yo elaboro esta idea de la traducción afectiva. Y como vuelvo a decir, para traducir
hay que escuchar primero. Hay que escuchar. Yo hablo de que yo primero me tuve que traducir a mí misma para poder decir lo que era imposible decirlo desde mi lengua de la infancia, desde mi lengua del cuerpo, del cuerpo maternal, diríamos, y paternal, porque era la lengua hablada por mis padres, es la lengua hablada por mis padres. Y yo creo que otra lengua nos posibilita, yo diría, hacer en otro cuerpo también. Y acá yo diría que en el caso de eso, yo, por ejemplo, ahora trabajo mucho con mujeres del campo. Hemos trabajado sobre la cuestión del ecofeminismo, con lideresas del campo. He producido lo que se llama yo produzco lo que se llama cosmologías, que trazo en el suelo nombres de mujeres y a partir de eso las entrelazo con las líneas, los colores de las luchas feministas en América Latina. Manera de volver a ese feminismo tan activista que tiene la América Latina, donde cambian las cosas, las voces de las mujeres. Acá creo que se ve algo. Y en este trabajo de cosmología, que yo lo llamo cosmología porque yo falo de las mujeres estrellas a partir de la cosmovisión de Pueblo Com, con que yo trabajo, pero que he tenido que escuchar mucho la chamana Roberta Pérez, que ella me contó esta historia de las mujeres estrellas, y a partir de eso pude elaborar esta idea que las mujeres eran estrellas, pero no estrellas porque son en el cielo, sino porque las mujeres estrellas de los COM, de la cosmología COM, son mujeres que tienen doble boca, una boca acá en la boca y otra boca en el sexo. Una boca, un sexo con dientes que fala también, no para morder solamente, para falar, para decir. Entonces yo dije, las mujeres falan de su lugar sexuado. Entonces, por eso las mujeres que producen cosas que han sido tan combatidas en el mundo es porque tienen un lugar sexual y falan de ese lugar. Entonces yo falé de esto, de producir la cosmología de las mujeres estrellas, las mujeres que falan desde su sexualidad, las poetas, las escritoras, las feministas, mismo las científicas, las mujeres que están en el mundo haciendo cosas. Entonces producí una pieza que se llamaba La cosmología de las mujeres de la Tierra. Y en esas mujeres de la Tierra estaban las lideresas que, como cuando las mujeres toman la Tierra, se apropian de su propio cuerpo también y escuchan la Tierra de otra manera. Porque las mujeres de Argentina, por ejemplo, que es la cultura más cierta, con una cultura más andina, hablaban de la Pachamama. Trabajé también con mujeres de Brasil, de una comunidad que hacen lo que se llama las marchas de las margaritas, que pienso que ustedes conocen algunos, que son las marchas de las mujeres rurales, que hace bastantes años, casi como 20 años que la vienen haciendo. Y me impresionó esa mixidad de colores, de flores, como yo decía, una polifonía, un canto polifónico de flores diferentes, de voces diferentes y a la misma vez que se acordan en una voz común. Porque creo que cuando las voces se escuchan unas a las otras en la misma necesidad, bueno, se logra tener una voz común, una voz de lucha. En este caso, la Marcha de las Margaritas es eso. Es en honor, el nombre Margarita viene en honor a una una activista que defendía los derechos de las mujeres de campo, que fue acribillada en su propia casa. Es para decir que todo mi trabajo, en español se dice trabajo, mi trabajo. En portugués no se dice trabajo. Está atravesado por la palabra, pero esa palabra es una palabra escuchada primero. Entonces, en la cosmología existe esa presencia. Cuando yo la activo, produzco cosas que la gente fala entre ellas, entonces tienen que escuchar uno a los otros.
Tengo también en el trabajo con los pueblos originarios, está esa cuestión de escuchar al otro para que la producción es una producción que se entrelaza, que nos entrelazamos uno al otro. Y yo no soy yo, entonces, la que habla por el otro, sino que yo lo que hago como artista, pongo mi oído para que salga la voz del otro. Quiero decir, para posibilitar que esa voz salga. Por ejemplo, ahora, en la última seminario que hice con la Universidad de Zurich, que se llama Intraducible, Feminismo, Migraciones, Afecto, convocamos a diferentes personas, filósofas, vino, por ejemplo, Silvia Federici, y también convocamos a un líder de la comunidad COM, que nos habló del chineo, que es una práctica terrible que sucede en mi país, donde, bueno, muy duro porque es es cuando los hombres blancos abusan de las mujeres de pueblos originarios y se considera cultural, entonces no está, diríamos, penalizado por la ley. Y esto sucede ahora en mi país, en Argentina. Y acá vemos que no se escucha a los pueblos originarios, porque además no se escucha lo que es la Constitución. En la Constitución se dice que ellos forman parte de la nación argentina, pero no están considerados de la misma manera que otros ciudadanos, no son ciudadanos a parte entera. Es para decir que cuando me encontré con ustedes, cuando me encontré con Denise, y que me faló del programa, de lo que era escuchar, me pareció primero un poco raro, no lo comprendía, y ahora cuando estoy falando con ustedes, entiendo de qué se trata y entiendo que mi trabajo de artista también está atravesado por eso. Y bueno, y me encantaría seguir trabajando con ustedes. Gracias.